La innovación no es solo una palabra de moda, es necesario en cada modelo de negocio, en cada compañía, en cada emprendimiento. Jorge Casas, director de innovación de la Universidad de la Gran Colombia, nos cuenta cómo desarrollar y lo que significa realmente la innovación para las organizaciones. Enfocándonos un poco en la innovación, sí quisiera de pronto hacer una diferenciación en dos conceptos que a veces se confunden mucho, que es el concepto de la creatividad con el de la innovación. La creatividad está muy ligado al desarrollo de ideas novedosas, de ideas que tienen un impacto diferente, muy enfocado a algo que se llama el pensamiento creativo, que se divide en muchos casos en algo que se llama el pensamiento divergente y el pensamiento convergente. ¿Qué es el pensamiento divergente? Es sacar múltiples soluciones, múltiples ideas base asociadas a la resolución de un problema. Y cuando se une con el pensamiento convergente es cuando se selecciona una de esas ideas o se combinan varias para generar una que pueda dar solución a un determinado problema. Desde ese punto de vista podríamos tal vez decir que todos somos creativos. Todo el mundo genera ideas, algunos más en temas específicos, otros en temas más amplios, ya sea porque nos toque en el trabajo o en las organizaciones, o ya sea porque digamos que tengamos esa naturaleza de generación de ideas. Pero ¿qué diferencia ese desarrollo de ideas creativas a un proceso ya más estructurado que se denomina innovación? Hay muchas definiciones en muchos textos, muchos autores tienen definiciones que marcan definitivamente la definición de esa palabra. En mi caso yo me quedo con una característica importante y es que cuando tú tienes una idea y esa idea se le puede comprobar el valor o la utilidad de su desarrollo, de generarla, en ese momento nosotros tenemos innovación. ¿Qué quiere decir? Sí, yo tengo una idea, la creé, está aquí muy bonito, un producto, un servicio, ¿sí? Pero solamente hasta el momento en que yo pueda comprobar que ese producto, ese servicio, esa solución me va a potencializar, o más bien me entrega un valor o una utilidad, en ese momento podríamos revisar y asegurar que es una innovación. Primero que todo, la innovación, desde mi punto de vista, es un proceso que es estructurado. Uno no innova así de la nada, porque si no, pues imagínense, todo el mundo estaría generando diferentes productos de valor y no ocurre. Ojalá fuera así. Tiene que haber una estructuración, ¿sí? Y esa estructuración incluso viene desde un modelo de pensamiento que va enfocándose en la dirección para encontrarle valor a las cosas, ¿sí? Es decir, yo tengo muchas propuestas, pero ¿cuántas propuestas de valor realmente genero y cómo puedo medir esas propuestas de valor de una manera estructurada? Es lo que me garantizaría que existiera esa innovación. Ahora, ¿qué tan importante es tener innovación para las organizaciones? Absolutamente, sobre todo en estos tiempos. Si tú no innovas, te quedas. Y si te quedas, quiere decir que alguien más va a estar arriba tuyo, por lo menos en el segmento en el que tú te desenvuelves. Desde el punto de vista global pasan varias cosas. Yo creo que es interesante que muchos sectores de nuestra sociedad actual ya se estén dando cuenta que innovar necesita personal capacitado, personal con unas características específicas que influye en el crecimiento precisamente de esa sociedad y de ese segmento. ¿Qué pasaba antes? La innovación era como dada por sentado, o sea, digamos que había unas personas allá en una organización que, esos son los que innovan en una cosita, pero no había una estructuración. Muchas de las organizaciones en los diferentes segmentos ya han creado estructuras, digamos que organizacionales con un talento humano definido, asociadas específicamente a llevar a cabo esos proyectos de innovación. Entonces creo que esa es una ventaja que tiene la sociedad. Sin embargo, esas estructuras no tienen un carácter a veces tan relevante o tan importante para la misma organización en la que se encuentran. ¿Por qué? Porque se ve como un ente aislado de personas de pronto locas, raras, que hacen algunas cosas un poco diferentes, ¿sí? Pero que si se le diera de pronto ese, no sé cómo decirlo, tal vez ese nivel que se necesita para arrastrar realmente toda la organización en esos procesos, de pronto todo sería mucho más rápido. La innovación sigue siendo un proceso lento, pienso yo, en la gran mayoría de las organizaciones. Debería ser mucho más ágil. Entonces, creo que es algo que tiene que mejorarse. Ahora, con respecto a la coyuntura actual, pues hay muchos temas que pueden ser o beneficios o a su vez también algunos
inconvenientes alrededor de la innovación. ¿A qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, si uno habla de la guerra, pues la guerra nunca es buena, ¿sí? Pero en los momentos de guerra la humanidad es cuando más innovaciones se han desarrollado para ciertos proyectos y para ciertos procesos en la vida, ¿sí? Obviamente no estoy defendiendo para nada la guerra, pero ha sucedido, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ser humano busca nuevas alternativas, nuevos productos, nuevas tecnologías, nuevos procesos, nuevas estrategias. La guerra genera estrategias y esas estrategias a veces se pueden pasar a otros mercados. La innovación yo creo que debe ser necesaria para el humano, para el hombre, para la mujer, para las personas debe ser necesario. Ni siquiera estoy hablando de los segmentos más amplios, estoy hablando incluso de uno como individuo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es lo que nos permite transformarnos continuamente, nos permite ver más allá, entender incluso a nosotros. Sin empatía a veces no puede existir innovación. ¿Por qué? Porque necesitamos entender las necesidades del otro para poder entregar una solución nueva, interesante, ¿sí? Ahora bien, esto también es importante. La innovación no significa que tengo que sacar algo que traumatice todo el segmento, todo el mundo, todo un país. No, hay innovaciones pequeñas, hay innovaciones incrementales, innovaciones que puedo hacer yo mismo como individuo en el día a día, que seguramente lo van a ver los demás, y si los demás le encuentran valor es porque hay una innovación. Entonces uno dice, oiga, esto que está haciendo esta persona está muy interesante, yo quiero hacer eso mismo, ¿sí? Y fíjate cómo un individuo que está innovando en su contexto, en su ser, puede empezar a transformar esas personas o ese grupo que lo está rodeando permanentemente para generar un cambio.